Ok, ¿ves ese puntito en el cielo oscuro? Entrecierra los ojos. ¿Aún nada? No me sorprende. Aunque está muy cerca de la Tierra en términos cósmicos, sigue a 18 años luz de nosotros. Pero un día, este mundo distante que no puedes ver a simple vista, podría convertirse en nuestro nuevo hogar, porque probablemente tiene todo lo necesario para la vida. Le llaman GJ251c y es una supertierra. Una aclaración rápida. Supertierra suena épico, pero no significa que sea una versión elegante de la Tierra con superpoderes. Solo significa que es más grande, algo entre la Tierra y los gigantes gaseosos como Neptuno. Estos planetas pueden ser rocosos, gaseosos como yo, o una mezcla de ambos. Lo de super solo se refiere al tamaño, no a si podrías pasar tus vacaciones ahí. Este planeta está justo en lo que los científicos llaman la zona Ricitos de Oro. No es muy caliente, ni muy frío. Es perfecto para que exista agua líquida. Y donde hay agua, podría haber vida. Hablamos de al menos bacterias raras con habilidades de supervivencia impresionantes. Claro, los científicos aún intentan descifrar qué hace que un planeta pueda albergar vida. Hay toda una mezcla de condiciones: distancia de la estrella, atmósfera y temperatura. Y GJ251c parece un candidato prometedor. Lo primero que revisan los astrónomos al encontrar una supertierra es si es rocosa como la Tierra o solo otra bola de gas como Neptuno. Porque hasta ahora, la Tierra sigue siendo el único mundo rocoso que conocemos que realmente sustenta vida. Y segundo, ¿podría existir agua líquida ahí? Porque el agua es el ingrediente esencial para la vida. Encontrar un planeta que cumpla ambas condiciones es súper raro. De los miles de exoplanetas descubiertos, solo un puñado cumple esos requisitos. Así que cuando los astrónomos se dieron cuenta de que GJ251c podría ser uno de esos, y que está a solo 18 años luz, se emocionaron bastante. La estrella del planeta, GJ251, es una enana roja. Una estrella pequeña y fría, de 1/3 del tamaño de nuestro Sol. Como las enanas rojas no emiten tanto calor, sus zonas Ricitos de Oro están más cerca, lo que facilita encontrar planetas. Giran más rápido, así que los científicos detectan sus patrones orbitales más fácilmente. Los científicos han vigilado esta estrella por un tiempo, con más de 2 décadas de datos recopilados. Ya sabían que tenía un planeta, GJ251b, otra supertierra, que orbita cada 14 días. Pero lamentablemente está demasiado cerca de la estrella para ser habitable. Pero al analizar más los datos, el equipo encontró indicios de otro mundo. Era GJ251c. Este lucía prometedor. Entonces, los astrónomos empezaron a observar cómo la estrella se tambaleaba ligeramente. Esos pequeños temblores ocurren cuando los planetas jalan a sus estrellas con gravedad. Entre más grande el planeta, más fuerte jala. Inesperadamente, los investigadores no solo vieron la señal del planeta conocido, GJ251b. Había otro tirón. GJ251c orbitaba su estrella cada 53.6 días. El problema es que aún no sabemos mucho sobre este nuevo mundo. Tenemos su masa, claro, unas 3.8 veces más pesado que la Tierra. Pero como no pasa frente a su estrella, no podemos saber qué tan grande es, ni de qué está hecho. Básicamente, encontramos su huella gravitacional, pero no el planeta en sí. Aún así, los astrónomos están emocionados. El nuevo mundo es brillante, cercano y perfectamente ubicado para que misiones futuras lo vean directamente. Es como pasar de escuchar un ruido en otro cuarto a abrir la puerta y ver qué lo causa. Ahora, al mismo tiempo, ese tipo de imagen directa es increíblemente difícil. Las estrellas son brillantes y los planetas son puntos diminutos y tenues junto a ellas. Pero la nueva generación de telescopios, los grandes que se construyen ahora, podrían tener la tecnología para lograrlo. Por ahora, el equipo es cauteloso. El descubrimiento parece sólido, pero quieren confirmarlo con instrumentos más precisos. El siguiente paso podría ser ver este mundo con nuestros propios ojos. Bueno, a través de un telescopio de $1,000 millones. Pero por ahora, es un mundo misterioso muy prometedor. Solo es cuestión de mirar más de cerca. Pero déjame contarte otra cosa. Y apuesto que no esperabas esto. Aunque existiera otra civilización en GJ251c o alguna supertierra, podrían estar totalmente atrapados en casa. Un nuevo estudio sugiere que con toda su tecnología avanzada, tendrían serios problemas para despegar. Y lo digo literalmente. ¿El problema? La gravedad.
es un aguafiestas total. La cosa es que las supertierras son mucho más grandes y pesadas que nuestro planeta. Como resultado, su gravedad jala mucho más fuerte. Y cuando la gravedad aumenta, también el gasto de combustible se dispara, literal. Lanzar un cohete desde uno de esos mundos requeriría exponencialmente más combustible que aquí en la Tierra. En un planeta con el doble del radio de la Tierra, la masa puede ser unas 10 veces la de nuestro planeta. Eso significa que la gravedad podría ser más del doble de lo que sentimos en la Tierra. Imagina pesar 135 kilos en vez de 68, solo por estar parado. ¡Qué horror! Ahora, esta gravedad extra no es del todo mala. Ayuda a mantener una atmósfera más densa, lo que significa mejor protección contra rayos cósmicos y radiación. Eso es genial si eres un microbio tratando de evolucionar sin que te frían cada pocos minutos. El aire más denso también podría regular la temperatura e incluso sostener sistemas climáticos más complejos. Así que para la vida que apenas empieza, eso es muy bueno. Pero para construir cohetes es una pesadilla. Esa misma gravedad que sostiene la atmósfera también te encadena. Por ejemplo, tomemos Kepler 20b, una supertierra de 1.87 veces el radio de la Tierra y 9.7 veces su masa. Ahí, un cohete químico intentando lanzar solo 1 tonelada, el peso de un carro pequeño, tendría que ser 3 veces el tamaño del Saturno V. Y ese es el cohete más grande jamás construido, que llevó unas 45 toneladas a la Luna. Aunque nuestros hipotéticos habitantes de supertierras fueran lo suficientemente listos para soñar con viajar al espacio, rápidamente enfrentarían un problema del tamaño de la gravedad. Claro, podrían construir plataformas de lanzamiento en las montañas para reducir algo de esa gravedad aplastante, pero en planetas grandes, las montañas no crecen mucho. La inmensa gravedad las aplasta antes de que puedan crecer muy alto. Por cierto, por eso los picos más altos del sistema solar no están en los planetas grandes. Marte, que es un mundo bastante ligero, tiene el Monte Olimpo, un volcán de casi 22 kilómetros de altura. Pero en un planeta mucho más pesado, montañas así colapsarían bajo su propio peso antes de que los constructores de cohetes llegaran a la mitad. Así que nuestros pobres ingenieros de supertierras probablemente necesitarían construir enormes torres de lanzamiento artificiales para acercarse al aire más delgado. Si tuvieran tecnología de vuelo, como aviones o helicópteros, podrían intentar elevar sus cohetes primero y luego encender los motores en el aire. De hecho, en la Tierra nos acercamos a algo así con cohetes lanzados desde aviones. Pero ¿qué tal si ese planeta fuera un mundo acuático? Y muchas supertierras podrían serlo. En ese caso, su especie más inteligente podría ni siquiera vivir en tierra. Fácilmente podrían ser genios acuáticos. Imagina ingenieros tipo delfín o astrónomos tipo calamar, obligados a lanzar cohetes desde el agua. Algo así como lanzamientos espaciales tipo submarino de misiles balísticos. Pero aún con todo ese esfuerzo, la física sigue siendo difícil. Para una supertierra de unas 10 veces la masa de la Tierra, los cohetes químicos técnicamente funcionarían, pero el costo sería ridículo. Necesitarías tanto combustible que tendrías que quemar una fracción considerable del planeta solo para poner una nave en órbita. Las únicas opciones reales para civilizaciones de supertierras serían cohetes de propulsión nuclear o elevadores espaciales de materiales más fuertes que cualquiera que hayamos descubierto. Hasta entonces, esas criaturas podrían quedarse atrapadas en tierra sin satélites, sin estaciones espaciales y sin NASA de supertierra. Así que mientras nuestros telescopios siguen detectando nuevos mundos potencialmente habitables, probablemente no deberíamos esperar encontrar satélites meteorológicos orbitándolos. Si hay vida allá afuera en una supertierra, probablemente mira las estrellas deseando poder visitarlas, tal como nosotros alguna vez lo hicimos. Bajo la superficie congelada de Ariel, una luna de Urano, algo enorme podría estar oculto. Un océano de más de 160 kilómetros de profundidad. Es 40 veces más profundo que el Océano Pacífico. Y ha estado sellado bajo el hielo por miles de millones de años, esperando ser descubierto. Urano es un gigante gaseoso azul pálido muy lejano, el planeta solitario que nunca recibe mucha atención. Pero recientemente, los científicos apuntaron sus telescopios y modelos computacionales hacia una de las 29 lunas conocidas de Urano, Ariel. Comparada con sus hermanas y hermanos, Ariel tiene una personalidad bastante única.
Cuando la nave Voyager 2 pasó en 1986, capturó fotos mostrando una superficie extrañamente lisa, con cráteres, fracturas y valles. Esos detalles pueden no sonar emocionantes hasta que te das cuenta de lo que significan. Esta luna era geológicamente activa, moviéndose, agrietándose y remodelándose como lo hace la Tierra. Eso es raro en el sistema solar exterior, donde la mayoría de las lunas son solo paletas congeladas girando silenciosamente alrededor de su planeta. Cuando los científicos estudiaron esas fracturas, técnicamente llamadas fosas tectónicas, encontraron algo extraño. El patrón de estas grietas luce exactamente como lo que pasa cuando hay presión acumulándose bajo la superficie, como un globo estirándose antes de reventar. Es como si algo en las profundidades de Ariel empujara hacia afuera, deformando y rompiendo la corteza. El culpable más lógico sería un océano subterráneo que alguna vez fue lo suficientemente cálido para empujar las capas de hielo sobre él. Un océano sellado bajo kilómetros de hielo, oculto por miles de millones de años. Entonces, ¿cómo algo tan lejos del Sol podría tener agua líquida? Bueno, la órbita de Ariel no es perfectamente circular, sino ligeramente ovalada, lo que los científicos llaman excéntrica. Eso significa que mientras orbita Urano, la atracción gravitacional cambia un poco cada vez. El tirón constante estira y flexiona el interior de la Luna, crea fricción y listo, genera calor. Combina eso con la desintegración radiactiva natural dentro del núcleo rocoso y de repente tienes suficiente calor para derretir hielo en las profundidades. Ariel podría haber creado su propio spa geotérmico allá en medio de la nada. Los científicos modelaron su estructura interna y descubrieron que el estrés causado por las fuerzas de marea pudo mantener agua líquida estable por millones, quizás miles de millones de años. Y lo más interesante, o más cálido en este caso, es que rastros de ese océano podrían seguir existiendo. La capa de hielo de Ariel muestra características que lucen recientes, geológicamente hablando. Eso significa que la Luna no ha estado completamente congelada por toda la eternidad. Bajo esas fracturas, aún podrían existir pequeñas bolsas o capas delgadas de agua líquida. Y esto nos lleva a la parte más emocionante. Agua significa vida potencial. Cada vez que los científicos encuentran señales de agua líquida en el sistema solar, empiezan a susurrar esa pregunta que todos amamos en secreto. ¿Podría algo vivir ahí? Claro, Ariel no es un resort tropical, pero recuerda, en la Tierra hemos encontrado microbios prosperando cerca de respiraderos hidrotermales en el fondo de nuestros océanos, viviendo de químicos, no de luz solar. Si Ariel alguna vez tuvo respiraderos similares bombeando calor y minerales a su océano, fácilmente pudo albergar sus propios residentes microscópicos. Y si hubo un océano ahí, aún podría tener sal en su interior. Los científicos creen que las sales y el amoníaco podrían actuar como anticongelante, manteniendo el agua líquida más tiempo. Así que aunque la temperatura superficial haya bajado a menos 213 grados Celsius, el interior podría permanecer lo suficientemente tibio para que el agua no se congele. Ahora, antes de que empieces a empacar para Urano, recordemos que es una luna orbitando un gigante gaseoso, a unos 2.900 millones de kilómetros de nosotros. Visitarla no es tan simple como comprar un boleto de avión. Voyager 2 es la única nave que se ha acercado, y eso fue hace casi 40 años. Tenemos mejores fotos de las dunas de Marte que de la mayoría de las lunas de Urano. Así que por ahora, los científicos dependen de modelos ingeniosos, datos de telescopios y mucha paciencia. Aún así, este descubrimiento es importante. Por décadas, hemos visto lunas como Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, como los mejores representantes de los mundos oceánicos. Son heladas, tienen océanos subterráneos, y los científicos han detectado chorros de agua lanzándose al espacio desde ellas. Pero ahora, Ariel se une al club. Si alguna vez enviamos otra misión a Urano, Ariel sería un objetivo principal para exploración. Ahora, otro destino que vale la pena revisar es Mimas, luna de Saturno. Los científicos siempre pensaron que era solo una roca congelada, pero podría estar escondiendo un océano entero bajo su superficie. Y una futura nave espacial podría encontrarlo. Los investigadores han mapeado qué tan gruesa es la corteza helada de la Luna, y esos mapas les ayudan a determinar qué tan antiguo podría ser este océano.
y donde el hielo es más delgado. Ese es el punto ideal para que futuras misiones busquen agua líquida. Mimas no parece un mundo oceánico típico. Cuando ves Europa o Encélado, literalmente puedes ver las grietas en sus capas de hielo. Mimas luce lisa y tranquila, casi como una bola de billar en el espacio. Los cráteres se ven permanentes, tallados en roca más que en hielo. Nada en ella grita mundo oceánico. Pero hace unos años, datos de la nave Cassini de la NASA empezaron a decirnos otra cosa. Cassini, la sonda que nos dio el mejor recorrido de Saturno y sus lunas, seguía enviando información que no tenía sentido, a menos que Mimas tuviera agua líquida bajo todo ese hielo. Mientras más datos de Cassini llegaban, más parecía que podría haber un océano recién nacido, escondido bajo 19 a 30 kilómetros de hielo sólido. Los científicos usaron modelos originalmente hechos para Europa para descubrir cómo el calor se mueve a través de la capa de hielo de Mimas. Querían saber qué tan gruesa era, cuánto calor podía atrapar y si podía derretir hielo debajo. Y encontraron que una vez que el derretimiento comienza en Mimas, no se detiene, se acelera y muy rápido. Todo ese derretimiento está relacionado con la órbita de Mimas. La Luna no orbita Saturno en un círculo perfecto. Su trayectoria se estira un poco. Esa forma ovalada significa que la Luna es jalada y apretada por la gravedad de Saturno mientras orbita. De la misma forma que la gravedad de la Luna nos da mareas aquí en la Tierra, la gravedad de Saturno jala a Mimas. Pero en vez de mareas de agua, está flexionando hielo sólido, y esa flexión crea calor. Entonces, en algún momento, algo lanzó a Mimas a una órbita ligeramente más extraña, quizás una colisión o un empujón gravitacional de otra luna. El interior de Mimas se calentó, derritió algo de su hielo y creó un océano bajo la superficie. Pero entonces, la gravedad empezó a regresar la órbita de Mimas a un círculo. Cuando eso pase, el calentamiento se detendrá y eventualmente el océano se congelará de nuevo. Básicamente, Mimas está en su fase cálida con océano ahora mismo. Los modelos computacionales muestran que el cambio orbital probablemente ocurrió hace solo 10 a 15 millones de años. Eso es nada en tiempo espacial. También resultó que el calor en Mimas no se mueve en línea recta, se curva y tuerce dependiendo del grosor del hielo, lo que significa que encontrar este océano no será fácil, pero no es imposible. Estudiar posibles mundos oceánicos y los que ya conocemos con certeza, como Europa, Encélado, Titán y Calisto, es crucialmente importante para nosotros aquí en la Tierra. Cada vez que los humanos encuentran agua líquida en un lugar nuevo, básicamente estamos descubriendo otra versión de lo único que nos hizo posibles. Los océanos de la Tierra dieron vida a todo lo vivo, incluyéndonos a nosotros. Cuando los científicos aprenden cómo los océanos de Europa o Encélado permanecen líquidos sin luz solar, aprenden algo sobre los respiraderos del fondo marino, sobre calor y equilibrio. Cuando modelan la química de Titán, básicamente están viendo cómo pudo haber sido la Tierra antes de que comenzara la vida. Entonces, quizás la vida no es tan rara, y un día una sonda se sumergirá en el océano helado de Europa con el Europa Clipper de la NASA. O recogerá agua de los géiseres de Encélado y encontrará algo, incluso una sola célula viva. Y cuando eso pase, reescribirá todo lo que creemos saber sobre la vida. También nos recordará que no somos el centro de la historia, sino solo un capítulo en un universo lleno de agua. ¿Sabes? Nuestro planeta puede ser absolutamente impresionante si sabes dónde mirar. Desde las olas verdes de Groenlandia hasta desiertos que brillan como oro fundido, el planeta parece arte vivo. Pero hay algo todavía mejor que saber qué buscar. Es saber desde dónde mirar. Por ejemplo, a unos cientos de kilómetros sobre la Tierra, donde están los satélites. Así puedes ver caras en desiertos, corazones en la arena, calaveras en espiral y lagos espejo, que reflejan la luz del sol directo al espacio. Estas son algunas de las cosas más raras que puedes ver desde el espacio. En medio del desierto del Sahara, los satélites captaron algo que parecía hecho para asustar a visitantes del espacio exterior. Es una calavera colosal que mira directo al cielo. Sus cuencas vacías, el largo puente de la nariz y el contorno agrietado se veían inquietantemente humanos.
como si algo enorme se hubiera fosilizado bajo la arena. La foto se difundió rápido en internet y la gente se preguntaba si serían los restos de un antiguo gigante, un monumento perdido, o incluso evidencia de una civilización tragada por el desierto hace siglos. Pero en este caso, la verdad es sorprendente. La calavera no es un fósil ni una ruina. Son los restos de una antigua fosa volcánica excavada por una erupción masiva hace cientos de miles de años. Con el tiempo, los vientos implacables del desierto erosionaron las capas más suaves de roca, mientras las más duras resistieron, dejando crestas, fosas, iconos y huecos. Cuando la luz del sol le da justo en el ángulo, esas sombras caen perfectamente en su lugar, completando la ilusión de una cara. Allá en el desierto del Namib hay una maravilla natural increíble. Los círculos de hadas, parches pelones, más o menos circulares en los pastizales. Desde arriba, parece un círculo perfecto cortado en el paisaje arenoso, rodeado de brillantes dunas doradas. Algunos pensaron que podría ser un cráter antiguo, o incluso un sitio ritual oculto por las arenas cambiantes. Otros suponen que podría ser la marca de un lago extinto hace mucho, o un meteorito que cayó hace millones de años. Pero la explicación real podría ser todavía más fascinante. La formación está en una región famosa por los círculos de hadas, miles de misteriosos parches redondos esparcidos por Namibia. Por décadas, nadie sabía qué los causaba. Luego los investigadores descubrieron que los patrones parecían surgir naturalmente, formados por el viento, las raíces e incluso colonias de termitas compitiendo por la poca agua. Con el tiempo, estos pequeños círculos pueden unirse en anillos perfectos más grandes, como los que los satélites ahora llaman el corazón del desierto. El desierto es un espectáculo en tierra, pero desde el espacio, su inmenso tamaño te dejará asombrado. En el corazón de las Badlands canadienses, los satélites pueden ver una formación que se parece muchísimo a una cara humana que parece descansar de lado en la Tierra. Este curioso lugar es llamado el Guardián de las Badlands por los locales. La coincidencia también es genial. Imagínate si pudieras ver a un tipo usando un casco romano al mirar Italia desde el espacio. Los contornos crean lo que parece ser una frente, un ojo, una nariz e incluso labios. Algunos insisten divertidos que pueden ver un par de audífonos puestos en la oreja. Por años, la gente especuló sobre su origen, preguntándose si era un artefacto antiguo o una escultura colosal oculta bajo la superficie. Sin embargo, a menos que se demuestre lo contrario, debemos creer que el guardián es en realidad una formación natural, moldeada por las fuerzas implacables del viento y la lluvia durante milenios. Pero los audífonos son reales. Ok, es broma. Son simplemente un camino y una plataforma petrolera construidos mucho después de que la naturaleza hubiera tejido esta obra de arte. Ahora, lo que hace esta ilusión aún más padre es el juego de la luz del sol. Dependiendo del ángulo, las sombras juegan en los barrancos y crestas, haciendo que la cara se vea casi real. Es un efecto natural increíble. Una mezcla de luz y erosión. Podrías decir que es la maña de nuestro cerebro para ver caras en todas partes. Pero vamos, solo mírala. Cerca de la costa del Mar Rojo, en Egipto, los satélites revelaron algo que parecía casi demasiado perfecto para ser natural. Un diseño en espiral masivo, tallado en el suelo del desierto. Miles de montículos de arena y depresiones, acomodados con precisión hipnótica, extendiéndose más allá de una cuadra. Bueno, especulemos. Podría ser algo dejado por visitantes de otros planetas, o quizá un símbolo olvidado de una civilización antigua. Las teorías se corrieron rápido. Algunos decían que podría ser una instalación militar secreta o un mensaje destinado a los cielos. Otros se preguntaban si era otro de esos inexplicables geoglifos del desierto, como las líneas de Nazca en Perú. Pero cuando los artistas aparecieron, el misterio se resolvió. Es un poco decepcionante. Las espirales resultaron ser parte de Desert Breath, una instalación de arte masiva construida en 1997 por 3 artistas que querían hacer algo que solo pudiera verse completo desde arriba. Más de 93,000 metros cuadrados de arena fueron esculpidos en conos lisos y huecos, diseñados para desvanecerse lentamente con el tiempo mientras el viento reclamaba la Tierra. Irónicamente, es exactamente por eso que todavía engaña a la gente hoy. Desde órbita, la luz y las sombras del desierto preservan su forma perfectamente, haciendo que se vea como nuevo cada vez que el sol le da. Es una de esas raras creaciones donde el arte, el tiempo y la naturaleza trabajan juntos. El patrón sigue siendo hipnotizante, y si vinieran visitantes de arriba,
seguro la admirarían, desconcertados como nosotros. Mientras tanto, lejos en las llanuras costeras de Perú, los satélites revelan algo absolutamente increíble. Grabadas en el desierto hay figuras enormes. Desde el suelo no puedes verlas bien, pero desde arriba se convierten en otra obra de arte a gran escala. Hay un colibrí, un mono y probablemente la más famosa de todas, una araña. La criatura de 8 patas está tan perfectamente dibujada que parece que está arrastrándose por la tierra. Solo la araña mide unos 45 metros de pata a pata. Y lo extraño es que coincide con una especie encontrada en lo profundo de la selva amazónica a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo podía la gente de hace 2000 años saber cómo se veía tan claramente y grabarla en el suelo con ese tipo de precisión? Bueno, las teorías llovieron. Algunos afirmaban que las líneas eran mensajes a deidades que observaban desde los cielos. Otros pensaron que podrían marcar los caminos de aguas subterráneas o servir como sitios rituales para pedir lluvia. Pero la explicación principal hoy es tanto ingeniosa como hermosa. El pueblo Nazca raspó la grava oscura que cubría el desierto para exponer la tierra más clara debajo, creando enormes contornos blancos que han sobrevivido por siglos gracias al viento seco del desierto. Clima sin viento. Las líneas de Nazca nunca fueron hechas para verse desde el suelo, al least no por humanos sin alas. Pero ahora tenemos satélites y es impresionante. Ahora en el desierto de Gobi en China, los satélites captaron una serie de extraños patrones geométricos grabados en la arena. Enormes cuadrículas, líneas blancas brillantes y rayados cruzados que se extienden por kilómetros. Cuando aparecieron por primera vez en Google Earth, se volvieron virales. La gente pensó que estaban viendo pistas gigantes, símbolos codificados o incluso los restos de una civilización perdida. Algunos incluso especularon que podrían ser un mensaje para visitantes del espacio. Bueno, eventualmente los expertos descubrieron que esas líneas masivas eran en realidad objetivos de calibración satelital, usados por China para verificar la precisión de sus satélites militares y de teledetección. Estos patrones blancos brillantes reflejan muy bien la luz del sol, ayudando a los instrumentos a medir distancia, enfoque y orientación desde la órbita. Las formas son muy grandes. Algunas tienen más de 1,5 kilómetros de ancho y están dispuestas en ángulos rectos perfectos que impresionarían a cualquier perfeccionista. Están hechas para cámaras a miles de kilómetros de altura, no para ojos humanos. Desde el suelo, solo parecen extensiones de grava y piedra, pero desde el espacio se convierten en algunos de los objetivos más precisos jamás creados por la gente. Hay más, pero eso es para otro video. Por ejemplo, el Ojo del Sahara en Mauritania. Una masiva espiral de 40 kilómetros de ancho que parece un portal quemado en el desierto. O la hirviente depresión de Danakil en Etiopía, que brilla en dorados y verdes neón como si fuera de otro planeta por completo. Está algo padre que puedas observar obras de arte solo con hacer un poco de zoom, como si todo fuera solo cuestión de perspectiva. Este es un cráter típico en la Luna. Está aquí porque hace mucho tiempo un asteroide se estrelló justo contra ella. Sí, un cráter lunar se forma cuando un asteroide, meteoroide o cometa impacta la superficie lunar. Y como pueden ver, ha pasado muchas veces. Pero un cráter se formó de manera muy diferente. ¿Cómo? Bueno, retrocedamos un poco. Hay una hipótesis muy aceptada de que la Luna misma es producto de una colisión, igual que estos cráteres. Pero esa colisión fue mucho más intensa. Ocurrió hace más de 4.500 millones de años, cuando un enorme planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra. Ese evento lanzó un montón de escombros a la órbita. Eventualmente, se unieron para formar la Luna. Ahora, por un tiempo después de eso, la Luna era básicamente una gigantesca bola de lava. Pero como la Luna temprana estaba muy cerca de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta la comprimía, haciéndola aún más caliente. Al final, la Luna se alejó, se enfrió y formó una corteza rocosa. Ahora, continuemos. Hace unos 4.300 millones de años, un asteroide del tamaño de un país pequeño como Nepal, mucho más grande que el que exterminó a los dinosaurios, se estrelló en el lado oculto de la Luna. Dejó un enorme cráter llamado la Cuenca Polo Sur Aitken.
Tiene hasta 8 kilómetros de profundidad y unos 2.400 kilómetros de ancho. Para comparar, es aproximadamente la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles y lo suficientemente profundo para tragarse el Monte Everest. Ahora, los científicos creen que ese impacto pudo haber desenterrado y esparcido material antiguo del interior de la Luna, una mezcla de materiales apodada CREEP, siglas de potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Es como una cápsula del tiempo química, de cuando la Luna era un océano de lava. ¿Quieren saber por qué esta área podría ser aún más interesante científicamente de lo que pensamos? Verán, hasta hace poco, los investigadores creían que el asteroide vino del sur, impactando hacia arriba y esparciendo material radioactivo, ese mismo CREEP, alrededor del borde norte del cráter. Pero al observar más de cerca, los científicos descubrieron que el impacto en realidad vino del norte, lo que significa que todo ese valioso CREEP terminó en el borde sur. Y adivinen qué, la misión Artemis 3 de la NASA tiene como objetivo exactamente esa región sur. Los investigadores empezaron a cuestionar la vieja teoría del impacto del sur, cuando compararon el cráter lunar con otros del sistema solar, principalmente la cuenca Hellas de Marte y la cuenca Sputnik de Plutón. Aquí están. ¿Ven? Los tres tienen esta extraña forma de lágrima o aguacate, anchos de un lado y puntiagudos del otro. Y exactamente ese extremo puntiagudo suele indicar de qué dirección vino el asteroide. En el caso de la cuenca Polo Sur Aitken, eso significa que el asteroide impactó desde el norte, no desde el sur. Para confirmarlo, los científicos revisaron datos antiguos de la misión Lunar Prospector de la NASA. Orbitó la Luna en 1998 y 99. Esa nave midió elementos radioactivos en la superficie y encontró altas concentraciones de torio, un componente clave del CREEP, alrededor del borde suroeste de la cuenca. La misión Artemis 3 es el gran plan de la NASA para llevar humanos de vuelta a la Luna por primera vez desde 1972. Si todo sale según lo planeado, el lanzamiento está programado para mediados de 2027, justo después de que termine Artemis 2. Verán, Artemis 2, que se supone se lanzará antes de abril de 2026, será como un ensayo general. Los astronautas orbitarán la Luna sin aterrizar, solo para asegurarse de que todos los sistemas funcionen bien. Una prueba de manejo cósmica. Artemis 3 es cuando las cosas se pondrán serias. Se espera que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en una de 9 posibles ubicaciones que la NASA ha identificado. El único problema es el tiempo. Artemis 3 ya se ha retrasado varias veces, y también Artemis 2. Artemis 1 se lanzó en 2022. Fue un vuelo de prueba sin tripulación que rodeó la Luna y regresó sin problemas. Así que lo siguiente es Artemis 2, que llevará astronautas reales más lejos en el espacio. Luego viene Artemis 3, la grande. Se supone que los astronautas estarán en la superficie lunar como una semana haciendo cosas científicas antes de regresar a casa. Después de eso, Artemis 4 y 5 construirán y expandirán una nueva mini estación espacial orbitando la Luna. Se llama Gateway. Piensen en ella como una parada en el espacio. Los astronautas pueden acoplarse ahí, vivir en misiones cortas, hacer experimentos y prepararse para aterrizajes. La NASA la está construyendo con ayuda de la Agencia Espacial Europea, Japón y algunos otros. Los astronautas viajarán en la nave Orión, lanzada por el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, un cohete enorme, más alto que la Estatua de la Libertad y lo suficientemente potente para enviar personas a la Luna. Para aterrizar realmente, usarán el sistema de aterrizaje humano. Se supone que la Starship de SpaceX llevará a las primeras tripulaciones a la superficie lunar una vez que demuestre que puede aterrizar de forma segura. A largo plazo, la NASA no se detendrá en la Luna. El gran objetivo es de la Luna a Marte. Ojalá podamos usar todo lo aprendido de Artemis para construir una base lunar y eventualmente enviar humanos hasta Marte. ¿Y quién sabe? Quizás cuando la gente aterrice en la Luna, podrán descifrar otro misterio sin resolver. Destellos, brillos o rayos de luz que a veces iluminan nuestro satélite. Profundicemos en este misterio, ¿les parece? La noche del 19 de abril de 1787, el astrónomo William Herschel vio algo extraño. Una luz brillante resplandeciendo en la parte oscura de la luna nueva. Brilló por horas y era casi tan brillante como la nebulosa de Orión. Lo que vio probablemente fue lo que los científicos ahora llaman un fenómeno lunar transitorio,
o FLT. Básicamente, pequeños destellos rápidos o cambios de color en la superficie lunar. Los FLT pueden verse como manchas brillantes, puntos rojizos o morados, o incluso nubes borrosas que aparecen y se desvanecen de repente. En los últimos 2000 años, se han registrado alrededor de 3000 de estos extraños destellos lunares usando telescopios, cámaras, o a veces son sus propios ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente allá arriba? Bueno, no hay una sola respuesta. Muchas cosas diferentes pueden causar los FLT, desde impactos de meteoros hasta liberación de gases o incluso actividad eléctrica. La duración del destello, que puede ir desde una fracción de segundo hasta varias horas, da a los científicos pistas sobre qué hay detrás de cada misterioso espectáculo lunar. Los destellos súper cortos, de menos de un minuto, probablemente son causados por pequeñas rocas espaciales estrellándose contra la Luna. Incluso un meteoroide del peso de una bola de billar puede golpear la superficie lunar con suficiente fuerza para hacerla brillar por una fracción de segundo. El calor del impacto hace que las rocas brillen y luego se desvanezcan rápidamente al enfriarse. Por mucho tiempo, los científicos sospechaban que estos destellos rápidos eran causados por impactos de meteoros, pero no pudieron probarlo hasta los 90, cuando las cámaras de alta velocidad se volvieron comunes en la investigación lunar. Aún así, no fue fácil confirmarlo. Los destellos cortos podían ser solo fallas de cámara o ruido eléctrico. La única forma de estar seguros era captar el mismo destello desde 2 o más lugares a la vez. Bueno, eso pasó por primera vez durante la lluvia de meteoros Leónidas, en 1999, cuando los científicos grabaron verdaderos destellos de impacto en la Luna. Después, obtuvimos más pruebas de que la Luna era bombardeada frecuentemente con rocas espaciales, aunque los destellos parecen concentrarse en ciertas áreas, como Oceanus Procellarum, una de las grandes planicies oscuras de la Luna. Eso probablemente es solo por donde han enfocado sus cámaras los científicos. Un estudio de 2024 mostró que los meteoroides en realidad golpean la Luna uniformemente por todas partes. Ahora, los destellos que duran unos minutos probablemente son causados por algo totalmente diferente. Fugas de gas del interior de la Luna. Estudios de 2008 y 2009 encontraron que cuando gas como el radón se acumula bajo la superficie lunar, puede estallar de repente. Oigan, sé cómo se siente eso. Y cuando este gas radiactivo escapa y se desintegra, emite un brillo tenue que podemos ver desde la Tierra. Curiosamente, esos puntos brillantes a menudo coinciden con áreas donde los científicos ya han encontrado niveles más altos de radón. Luego están las luces de larga duración. Permanecen por horas, como el brillo que vio William Herschel en 1787. Un estudio de 2012 sugirió que podrían ser causadas por el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viene del Sol. Cuando ese viento solar golpea el polvo lunar, puede cargar las partículas y lanzarlas al aire. Bueno, al espacio, creando nubes de polvo masivas de hasta 100 kilómetros de altura. Estas nubes flotantes podrían doblar o reflejar la luz de estrellas o planetas cercanos, haciendo parecer que la Luna misma está brillando. Así que ojalá obtengamos las respuestas una vez que la misión Artemis aterrice y comience su exploración. Oigan, ya no puedo esperar. Allá por Saturno hay una luna helada llamada Encélado, que literalmente está escupiendo hielo al espacio, y ese hielo trae los ingredientes de la vida. Ah, y bajo el hielo se esconde todo un océano, y quién sabe qué cosas vivan ahí. Encélado mide como 500 kilómetros de diámetro. Literalmente cabría dentro del estado de Colorado. Aun siendo pequeñísima, tiene agua líquida, energía de respiraderos hidrotermales y un montón de compuestos que podrían sostener la vida. En otras palabras, es de los mejores lugares del sistema solar donde podría existir vida. Ahora, regresemos unos 20 años. La nave Cassini de la NASA pasó por Saturno y notó algo raro. Encélado estaba lanzando chorros de partículas de hielo desde grietas cerca de su polo sur. Después, los científicos entendieron que esos chorros venían de un océano subterráneo enorme bajo la superficie de la Luna. Al analizar los granos congelados de esas plumas, encontraron casi todos los elementos necesarios para la vida: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Solo faltaba el azufre. El problema era que la mayoría de esas muestras venían del anillo E de Saturno, un anillo gigante de polvo y hielo que rodea al planeta.
Y esas partículas llevaban décadas, quizás siglos, allá afuera. Así que la radiación espacial pudo haberlas cambiado. Nadie podía asegurar que esos ingredientes de vida salieran de Encélado en sí. Pero eso ya cambió. Un estudio reciente confirmó que granos de hielo frescos, recién expulsados de Encélado, contienen moléculas orgánicas, incluidas algunas con nitrógeno y oxígeno. Así fue como lo averiguaron. En 2008, Cassini atravesó uno de esos géiseres helados y literalmente quedó salpicada de diminutas partículas. Golpearon el detector de polvo de la nave a una velocidad brutal, de 17 kilómetros por segundo, lo bastante rápida para separar las moléculas y ver de qué estaban hechas. Luego, los científicos usaron una técnica llamada espectrometría de masas y lograron estudiar a detalle esos granos frescos. Encontraron moléculas que en la Tierra forman parte de ciertas reacciones químicas. Esas construyen las estructuras complejas que la vida necesita para existir, incluidas algunas que podrían contener nitrógeno y oxígeno. Una persona del equipo dijo que esto probablemente prueba que esas moléculas orgánicas complejas no se formaron en el espacio. Podrían venir directo del océano de Encélado. Otra científica explicó que esas moléculas pueden jugar un papel importante en procesos biológicos. Todo esto significa que Encélado podría ser habitable de verdad. Y aún si no hay vida, sigue siendo enorme, porque entonces podemos preguntarnos, a ver, ¿por qué no hay vida si están dadas todas las condiciones? Y la historia no acaba ahí. La Agencia Espacial Europea ya planea una misión futura para posarse en Encélado, justo en su polo sur. Quieren recoger más muestras y ver qué está pasando bajo todo ese hielo. El despegue se prevé para inicios de la década de 2040, así que en unas cuantas décadas, quizá por fin sepamos si esta diminuta luna helada alberga formas de vida rarísimas. Pero Encélado no es el único lugar potencialmente habitable que conocemos. Eso sí, los demás están más allá del borde de nuestro sistema solar, como 3 posibles supertierras que orbitan una enana naranja cercana. Supertierras es como llaman los científicos a planetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que los gigantes helados, como Urano y Neptuno. Científicos de la Universidad de Exeter descubrieron que esos exoplanetas orbitan a su estrella madre, HD 48498, a unos 55 años luz de la Tierra. Eso es prácticamente nuestro vecindario cósmico. Cada uno de estos planetas tarda distinto en dar la vuelta a su estrella. Uno necesita 7 días terrestres, otro 38 días y el último 151 días. Y lo mejor es que el más exterior podría estar en la zona habitable de la estrella. Ese es el punto justo donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío para que exista agua líquida. Significa que la superficie del planeta podría ser lo bastante templada para que haya agua, sin hervir ni congelarse. Eso lo convierte en un gran candidato para la vida como la conocemos. Durante más de 10 años, el equipo reunió casi 190 mediciones súper precisas, con equipo de punta que analiza la luz que llega de las estrellas. Al revisar si la luz de la estrella se corre un poco hacia nosotros, corrimiento al azul, o se aleja, corrimiento al rojo, pueden saber si un planeta la está jalando. La estrella anfitriona es una enana naranja, algo así como la prima más pequeña y tranquila de nuestro Sol. Se parece al Sol en varias cosas, pero al ser enana naranja, emite menos radiación que nuestra enana amarilla. Lo más padre es que este es de los sistemas planetarios más cercanos que hemos hallado, con una supertierra en la zona habitable alrededor de una estrella tipo solar. Ahora, las supertierras no son precisamente raras. Desde que se confirmó el primer planeta orbitando una estrella tipo Sol en 1995, los científicos han encontrado más de 6.000 exoplanetas. Para detectar mundos tan lejanos, los astrónomos usan de todo, como el telescopio Kepler de la NASA, lanzado en 2009 para buscar planetas tipo Tierra en la Vía Láctea. Echemos un ojo a algunos de los exoplanetas más emocionantes. Gliese 6677cc está a solo 22 años luz, aunque eso sigue siendo como unos 207 billones de kilómetros. Tiene cerca de 3.8 veces la masa de la Tierra y gira alrededor de su enana roja en apenas 28 días. Así que un año allá dura 13 veces menos que el nuestro.
Su enana roja es más fría y el planeta probablemente se ubica en la zona habitable, aunque las llamaradas estelares ocasionales podrían darle una buena quemada. Kepler 22b está muchísimo más lejos, a más de 600 años luz. Fue el primer planeta de Kepler, hallado en una zona habitable. Es como 2.4 veces más grande que la Tierra, y aún no sabemos si es rocoso, líquido o gaseoso. Su órbita se parece a la terrestre. Tarda 290 días en rodear a su estrella de clase G, más pequeña y fría que nuestro Sol. Kepler 69c está a unos 2.700 años luz. Este planeta es casi 70% más grande que la Tierra. Su órbita toma 242 días, poniéndolo en una zona tipo Venus en su sistema. Pero, como su estrella es solo 80% tan luminosa como nuestro Sol, sus condiciones podrían ser mucho más amigables que las de Venus. Descubrimos TOI 733b en 2023. Este mundo está a unos 245 años luz. Orbita su estrella súper rápido. Tarda apenas 4.9 días terrestres. Pero lo más padre es que podría estar completamente cubierto por un océano inmenso. ¿Podría haber vida en ese océano? El tiempo lo dirá. GJ 1214b está a 40 años luz, bastante cerca en términos espaciales. El planeta tiene casi 3 veces el diámetro de la Tierra y es 8 veces más masivo. Necesita 38 horas para orbitar su enana roja. Las temperaturas en superficie llegan a unos 230 grados Celsius y con tanto calor y presión, el agua se comporta de formas loquísimas, como hielo caliente o agua superfluida. Por cierto, esa superfluidez es una locura. Cuando el agua se mueve como magia, sin fricción. Pero no lo intentes en la Tierra, solo te vas a deshidratar. Próxima Centauri b es la supertierra más cercana, a solo 4 años luz. Tiene una masa similar a la de la Tierra, pero un año allá dura apenas 11.2 días. Su estrella incluso se bambolea un poco por la gravedad del planeta. Así fue como los científicos lo descubrieron. El planeta está en la zona habitable, pero recibe radiación ultravioleta extrema por estar muy cerca de su estrella. Por ahora, ni siquiera podemos estudiar su atmósfera. Y por último, TOI 715b. Este orbita una enana roja, más pequeña y fría que nuestro Sol. Estas estrellas pequeñas son muy buenas para encontrar mundos habitables, porque los planetas pueden orbitar cerca sin freírse. TOI 715b pudo haber tenido antes una atmósfera súper gruesa, como la de Neptuno, pero quizá ahora la esté perdiendo. Se necesita más investigación para saber si hoy es un mundo rocoso con agua. En todo caso, algunos de estos planetas podrían tener océanos, otros estar muchísimo más calientes, y algunos hasta podrían ser nuestros primos cósmicos lejanos. Como sea, cada descubrimiento nos ayuda a entender un poco mejor el universo. Y, quién sabe, quizá algún día hasta pongamos un pie en una de esas supertierras. ¿Te acuerdas del asteroide que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra? Pues agárrate. Podríamos ver algo parecido en nuestra vida. Y esta vez, las consecuencias podrían ser aún más catastróficas. Solo hay una diferencia chiquita. Este nuevo asteroide probablemente le pegue a la Luna. Y no, ya no es ciencia ficción. Hay un asteroide llamado 2024 YR4 que, según los científicos, tiene como un 4% de probabilidad de golpear la Luna en 2032. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos desviarlo un poco de su ruta o lo volamos? Un grupo de investigadores, incluidas personas de la NASA, analizó el tema y propuso varias opciones. Su preocupación es real. Si esa roca impacta la Luna, podría levantar una nube enorme de escombros, que, por algunos días, se dispararía hasta 1000 veces por encima de lo normal. Y no es solo un tiradero, podría poner en riesgo a astronautas y satélites en órbita baja terrestre. Una idea obvia es darle un empujón al asteroide para que no impacte la Luna. Otra es desintegrarlo por completo. Básicamente, una explosión controlada. Los expertos incluso le tienen un nombre elegante, una disrupción robusta, pero detonar un asteroide con armas nucleares nunca se ha probado. Nadie lo ha hecho y trae riesgos enormes. Podrías crear muchos fragmentos más pequeños, pero más peligrosos, o provocar algo inesperado que empeore todo. En todo caso, la idea ya está sobre la mesa para que la comunidad científica la evalúe. Ahora, el contexto.
2024 GR4 se detectó por primera vez el 27 de diciembre de 2024 y se reportó al Centro de Planetas Menores. Ese es el centro oficial que lleva el registro de nuevos asteroides y cometas. Al poco tiempo, apareció en la tabla de riesgo de impacto Sentry de la NASA, que es como su lista de vigilancia para cualquier asteroide que pudiera chocar con la Tierra. Por un rato la cosa se veía complicada. De entre más de 37.000 asteroides grandes conocidos, YR4 era el único con una posibilidad real de golpear la Tierra en el corto plazo. Sus probabilidades incluso subieron hasta un récord de 3.1%. A quienes no somos expertos, quizá no nos suene a mucho, pero en términos espaciales es enorme. Los científicos pusieron mucha atención. Por suerte, tras unos meses de mejor seguimiento y observaciones más nítidas, precisaron la órbita del asteroide. Resulta que su trayectoria no nos lleva para nada cerca. La probabilidad de que impacte la Tierra bajó tanto que ahora es prácticamente cero. Así que podemos respirar y relajarnos. La Tierra está a salvo. Pero la Luna, quizá no. Y por eso, ahora se debate si volarlo antes de que se acerque. El asunto es que el asteroide 2024 YR4 es bastante grande. Según lo que vio el telescopio espacial James Webb, mide unos 67 metros de largo, más o menos como un edificio de 20 pisos. No es precisamente una piedrita, diría yo. Al principio, la NASA calculaba apenas como 1.7% de probabilidad de que YR4 se estrellara contra la Luna. Pero luego, en marzo, el telescopio Webb lo revisó de nuevo, y ese número brincó de inmediato a 3.8%. Para mayo, volvió a subir. Ya rondaba el 4.3%. En pocas palabras, entre más lo miraban, más probable parecía que esa roca espacial sí le pegara a nuestro satélite natural. La buena noticia es que estas observaciones nuevas ayudaron a la NASA a calcular con alrededor de 20% más precisión dónde estaría el asteroide el 22 de diciembre de 2032. Ahora, si de verdad se estrellara con la Luna, la NASA dice que no alteraría su órbita, ni la haría tambalear, ni nada así de dramático. Pero, y es un pero enorme, un impacto de algo tan grande levantaría montones de escombros, y esa basura espacial en vuelo podría convertirse en un problema serio para los satélites que orbitan la Tierra, o incluso para los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Suena lo bastante alarmante. Por eso, la historia podría tomar un giro de ciencia ficción. Los científicos están considerando seriamente volar el asteroide. Pero, a diferencia de una película, esta vez no se trata de salvar la Tierra. La idea más extrema es lanzar varias cargas nucleares contra el asteroide antes de que llegue a la Luna. La lógica es que, si lo hacen pedazos cuando todavía está lejos, los fragmentos se dispersarán de forma segura en el espacio, en vez de causar problemas cerca de la Tierra. Claro que hay un pero. Aunque los científicos saben más o menos qué tan grande es YR4, no saben con exactitud cuánto pesa. Y eso es un problemón. Sin conocer su masa, las agencias espaciales no pueden diseñar una misión precisa para desviarlo. En teoría, podrían mandar primero una nave de reconocimiento, que se acerque, lo mida y defina la mejor manera de empujarlo. Pero los investigadores dicen que no hay tiempo. Para cuando reuniéramos todos los datos y fabricáramos el hardware adecuado, ya sería tarde para interceptarlo antes de la ventana de impacto de 2032. Así que, en vez de un empujón suave, algunos expertos proponen irse al estilo Armageddon, con esa disrupción muy robusta. En cristiano, hacerlo trizas con explosiones nucleares. Claro que esta idea trae un riesgo enorme. ¿Y si la explosión cambia por accidente la trayectoria del asteroide y manda fragmentos hacia la Tierra? Los investigadores admiten que es posible, pero aún así, creen que detonar cargas nucleares podría ser la solución más práctica, dadas las circunstancias. Si la misión llegara a ocurrir, tendría que lanzarse entre 2029 y finales de 2031. Eso le daría el tiempo justo para alcanzar e interceptar el asteroide antes de que se acerque demasiado a la Luna. Ahora, detonar rocas espaciales puede sonar exagerado, pero la NASA ya tiene experiencia en defensa planetaria. En 2022 lograron algo histórico, con la prueba de redireccionamiento de doble asteroide, DART. Esa misión trataba de demostrar que los humanos podemos cambiar físicamente la trayectoria de un asteroide sin usar explosivos. La NASA lanzó una nave pequeña en noviembre de 2021.
y tras casi un año de viaje, se estrelló de frente contra un asteroide diminuto llamado Dimorphos, a unos 22.500 kilómetros por hora. La idea era simple. Si golpeas un asteroide con suficiente fuerza, le cambias un poco la órbita, lo justo para que algún día esquive la Tierra. Y sí, funcionó. La prueba mostró que incluso una nave relativamente pequeña puede hacer una diferencia importante. Ahora, la Agencia Espacial Europea quiere verificar con precisión cuánto efecto tuvo ese choque. En octubre de 2024, lanzaron una nave de seguimiento llamada Hera desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Hera va en un viaje de 2 años para llegar a Dimorphos y a su compañero más grande, el asteroide Didymos. Para octubre de 2026, Hera entrará en órbita del par de asteroides y empezará a recolectar datos, básicamente para revisar las cuentas de la NASA. Los científicos de la ESA esperan que, al analizar el sitio del impacto, sepan qué tan eficaz fue DART para cambiar la trayectoria del asteroide. Si resulta que el impacto cinético, es decir, estrellar una nave contra un asteroide, funciona lo bastante bien, futuras misiones podrían usar esa técnica otra vez. Quizá incluso con UYR4, si algún día se vuelve una amenaza real. Y si no, es cuando el plan nuclear de respaldo podría salir del cajón. De cualquier modo, los científicos buscan que, si una roca espacial amenaza a la Tierra o a la Luna, la humanidad tenga algo más que un guión de Hollywood en que apoyarse. Por cierto, en la NASA hacen ejercicios hipotéticos con asteroides cada 2 años para poner en sintonía a científicos, agencias estatales y expertos internacionales. En esos simulacros, los especialistas suponen que una roca espacial gigante viene hacia nosotros. Luego trabajan las preguntas difíciles que se les ocurren, como ¿qué tan grande es? ¿Dónde podría impactar? ¿Qué deberíamos hacer? Es como una lluvia de ideas gigantesca para que, si esto llegara a pasar, no empecemos desde cero. Para que estos escenarios se sientan lo más reales posible, participa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Ellos son quienes rastrean asteroides reales y calculan sus órbitas. Así que simulan meses de observaciones de asteroides, con incertidumbres sobre su tamaño, su trayectoria y posibles zonas de impacto. Nadie sabe exactamente qué tan grande es el asteroide ni dónde podría pegar. Es el tipo de incertidumbre que hace mucho más difícil decidir, tal como sería en la vida real. Una explosión superpoderosa ocurrió justo fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea, prácticamente aquí a la vuelta, en términos cósmicos. Y no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. La cosa seguía estallando una y otra vez, lanzando ráfagas de energía súper intensas llamadas rayos gamma. Fue casi un día entero de disparos sin parar, allá por julio de 2025. En tiempo de rayos gamma, eso es básicamente una eternidad, porque normalmente los estallidos de rayos gamma duran de unos cuantos milisegundos a unos pocos minutos, no horas seguidas. Pero lo más loco es que este fenómeno podría estar ligado a un tipo de agujero negro escurridizo y misterioso, cuya existencia todavía no hemos comprobado. Los científicos le pusieron a este fenómeno un nombre complejo, muy científico. Por lo general, estos estallidos de rayos gamma ocurren cuando una estrella gigante explota, una gran salida dramática y ya. Pero esta diva espacial no recibió el memo y seguía regresando para dar más funciones de despedida. El telescopio Fermi de la NASA fue el primero en detectar este extraño espectáculo espacial el 2 de julio. Pero luego otro aparato espacial, el Einstein Probe, se dio cuenta de que ya había estado disparando desde el día anterior. Los científicos barajaron algunas ideas. Podría haber sido una estrella masiva, como unas 40 veces el tamaño de nuestro Sol, que se apagó de una forma especial. No fue la típica muerte estelar, sino una que de algún modo mantuvo encendido su motor cósmico. Como un carro que no se detiene, ni siquiera cuando se le acaba la gasolina. Otra teoría es todavía más loca. Algunos científicos creen que esos fuegos artificiales espaciales pudieron encenderse cuando una estrella, probablemente una pequeñita llamada enana blanca, fue hecha a pedazos por un agujero negro. Es como meterla a una licuadora cósmica. A eso le llaman un evento de disrupción por marea, o TDE. Verás, no todas las estrellas se apagan con una gran explosión como en las películas. La mayoría solo envejece, se hincha y se va desvaneciendo poco a poco, dejando atrás sus pequeños núcleos cansados. A esos restos se les llama enanas blancas, cadáveres de estrellas hechos de gas súper raro y ultra comprimido. Mira, lo que le pasa a una estrella cuando muere depende de qué tan grande era cuando nació.
Las estrellas que comienzan siendo más bien pequeñas, de un tamaño parecido al del Sol, o hasta unas 10 veces más grandes, por lo general terminan como enanas blancas. Casi siempre, estas estrellas se quedan sin combustible y expulsan sus capas externas, creando una nube luminosa llamada nebulosa planetaria. Lo que queda es el núcleo súper caliente y denso, más o menos del tamaño de la Tierra. Esa es la enana blanca. Cuando se forman, siguen estando muy calientes y se van enfriando poco a poco con el tiempo. Después de miles de millones de años, podrían convertirse en enanas negras frías y oscuras. Pero el universo todavía no es lo bastante viejo como para que exista ninguna de ellas. En fin, regresemos a nuestra investigación. Si esta segunda teoría es correcta, el agujero negro responsable de este espectáculo cósmico no era uno normal. Para lograr algo así, tendría que ser un tipo de agujero negro súper raro. De esos misteriosos agujeros negros de masa intermedia que los científicos han tratado de encontrar desde hace muchísimo. Antes de seguir, echemos un vistazo a la alineación de agujeros negros. A los pequeños se les llama agujeros negros de masa estelar. Se forman cuando colapsan estrellas masivas que pesan entre unas 20 y 100 veces lo que pesa el Sol. Los agujeros negros supermasivos son verdaderos monstruos espaciales. Son millones e incluso miles de millones de veces más pesados que el Sol. Se la pasan instalados en el centro de las galaxias. Incluso nuestra casa, la galaxia Vía Láctea, tiene uno llamado Sagitario A estrella. Este agujero negro está casi siempre inactivo. Solo de vez en cuando absorbe gas o polvo, pero se estima que su masa es millones de veces la de nuestro Sol. También podría haber un tipo más de agujero negro, agujeros negros primordiales. Los científicos creen que pudieron formarse en los primeros instantes después del nacimiento del universo. En ese momento, algunas zonas de material caliente pudieron ser lo bastante densas como para formar agujeros negros. Sus masas podrían haber ido desde 100,000 veces menos que un clip para papel hasta 100,000 veces más que la del Sol. Después de eso, el universo se expandió y se enfrió muy rápido. Y las condiciones para formar agujeros negros de esa manera llegaron a su fin. Hoy en día, unos 14,000 millones de años después, los astrónomos todavía no han encontrado pruebas definitivas de que esos agujeros negros primordiales siquiera hayan existido. Por otro lado, es posible que se hayan evaporado conforme el universo fue envejeciendo, debido a ciertos procesos que ocurren en los bordes de sus horizontes de sucesos, también conocidos como los puntos de no retorno. Según las predicciones teóricas, los agujeros negros de menor masa, con menos masa que una montaña, podrían evaporarse más rápido que los más grandes. Si esta idea es correcta, entonces muchos de esos primeros agujeros negros ya se han disipado por completo, pero los agujeros negros primordiales más masivos podrían seguir merodeando por todo el universo. En fin, si regresamos a los tipos de agujeros negros ya comprobados, entre los de tamaño estelar y los supermasivos están los escurridizos agujeros negros de masa intermedia. Los científicos creen que existen, pero son como pie grande. Muchas teorías y muy pocas pruebas. Los astrónomos piensan que los agujeros negros pequeños podrían chocar entre sí y fusionarse con el tiempo para formar esos de tamaño medio. Pero encontrar uno es casi imposible. Son sigilosos y silenciosos. La gente suele confundirlos con cementerios de estrellas. Grupos de agujeros negros más pequeños simplemente ahí, pasando el rato. A veces, los agujeros negros de masa intermedia incluso se esconden detrás de grupos de estrellas que los orbitan muy de cerca. La mejor forma de atrapar un agujero negro así es buscar pistas. Los científicos miden la masa de los agujeros negros cuando chocan entre sí, o los detectan a media comida, cuando se están devorando una estrella cercana. Hasta ahora se han encontrado alrededor de 300 posibles agujeros negros de masa intermedia, pero nadie está totalmente seguro de cuáles son los auténticos. Y ahora, los astrónomos creen que por fin han atrapado este agujero negro rarísimo, el eslabón perdido. En este momento, podría estar dándose un bocadito con una pobre estrella allá en el borde de alguna galaxia lejana. En un estudio publicado el 11 de abril de 2025, los científicos hablan de un agujero negro llamado HLX-1. Está por ahí a unos 40,000 años de luz del centro de su galaxia y a unos 450 millones de años luz de nosotros. Usando datos del telescopio espacial Hubble de la NASA y del observatorio de rayos X Chandra, el equipo detectó un destello brillante. Justo ese evento de disrupción por marea, que ocurre cuando un agujero negro hace pedazos a una estrella cercana. Luego hicieron simulaciones en computadora para recrear todo el proceso, y estas mostraron a HLX-1 estirando a la pobre estrella como si fuera espagueti espacial. Por cierto,
Este proceso, de hecho, se llama espaguetificación. Los astrónomos tienen sus propios chistes cósmicos, ya sabes. En fin, los científicos detectaron por primera vez algo raro pasando con HLX-1 por allá de 2009. El Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA captó un resplandor súper brillante que venía del espacio profundo. Resulta que podría haber sido otro evento de disrupción por marea. El brillo de HLX-1 alcanzó su punto máximo alrededor de 2012 y desde entonces ha ido decayendo. Pero claro, hay un detalle. Nadie está completamente seguro de que sea un verdadero agujero negro de masa intermedia. Verás, esa luz podría no venir de una estrella hecha pedazos. Podría venir de un disco de acreción, un anillo gigante y súper caliente de gas y polvo que gira alrededor de los bordes del agujero negro. Y la única forma de averiguar qué está pasando en realidad es seguir observando. Si la luz sigue apagándose y no vuelve a intensificarse, entonces sí, lo más probable es que esa pobre estrella haya sido devorada. Los agujeros negros de masa intermedia son muy importantes, porque son el eslabón perdido en el árbol genealógico de los agujeros negros, la pieza que conecta los puntos para entender cómo crecen los agujeros negros. También está la idea de que los agujeros negros de masa intermedia podrían empezar como grandes agujeros negros de masa estelar y que simplemente sigan aumentando de tamaño durante miles de millones de años hasta convertirse en esos monstruos enormes, del tamaño de una ciudad, en los centros de las galaxias. Eso significa que durante la mayor parte de su vida, probablemente están al acecho allá afuera, en los bordes de la galaxia, como HLX-1, antes de que sean lanzados al espacio profundo. Y ahora, algunos científicos creen que podría haber un sigiloso agujero negro de masa intermedia, rondando por los alrededores de nuestra Vía Láctea justo en este momento. Y aunque no lo haya, el equipo de investigación sigue al pendiente de lo que está pasando después de esa explosión e intenta reconstruir qué fue, en el universo, lo que realmente la provocó. Lo que sigue en tu lista de pendientes es averiguar exactamente dónde ocurrió. En cuanto logren ubicar el lugar exacto, van a poder medir cuánta energía cósmica soltó en realidad esta cosa. ¿Y qué tan grande fue en realidad la explosión? Una gran sonda espacial se acerca al Sol. El terrible calor de la estrella comienza a derretir la cubierta de la nave. Un momento más y la sonda estalla en llamas. En un instante, se desintegra en una poderosa explosión. ¡Ay, qué final tan triste! Si fuera verdad, no era una sonda. Era un cometa conocido como 3I Atlas. Y a pesar de todo lo que dicen, sigue intacto y muy bien. Lo que pasa es que hay un rumor en internet diciendo que el cometa 3I Atlas explotó cuando estuvo más cerca del Sol. Pero los astrónomos dicen que no es cierto. No hubo explosión. Y el núcleo del cometa sigue viéndose entero y sin daños, lo cual es sorprendente, ya que los cometas que pasan muy cerca del Sol suelen sufrir cambios serios. Verás, los cometas están hechos de una mezcla de hielo, polvo y material rocoso. Por eso se les llama bolas de nieve sucias. Entonces, cuando se acercan al Sol, el intenso calor de nuestra estrella hace que su hielo se convierta en gas. Este nuevo gas puede salir disparado en enormes chorros, formar una nube alrededor del cometa llamada coma, o ser empujado formando una larga cola. La luz solar hace que todas estas partes brillen más, y hasta personas con telescopios pequeños o simples pueden estudiar el cometa si las condiciones de observación son buenas. Pero además de ser una vista impresionante, un acercamiento así puede desprender pedazos de un cometa, o incluso destrozar todo su núcleo. Bueno, es cierto que algunos cometas sobreviven este proceso, pero muchos, especialmente los pequeños o cometas que entran al sistema solar interior por primera vez, se rompen en pedazos o desaparecen por completo. Bueno, 3I Atlas actuó diferente. Así es, llegó a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025. Este punto se llama perihelio. En ese momento, el cometa estaba a unos 209 millones de kilómetros del Sol. Eso es aproximadamente 1,5 veces la distancia entre el Sol y nuestro planeta. El cometa también estaba del lado opuesto del Sol desde la Tierra, así que la estrella lo bloqueaba de nuestra vista y no podíamos verlo. De cualquier forma, aunque 3I Atlas podría haberse fragmentado o liberado muchos pedazos, no lo hizo. El núcleo quedó intacto, y esto hizo que el comportamiento del cometa fuera aún más inusual e interesante para los científicos. Revisaron las nuevas fotos y dijeron que todo se veía normal. Ahora, curiosamente, el día anterior,
Algunas personas pensaron que el cometa se había roto en pedazos, después de salir de detrás del lado lejano del Sol. Esta idea se volvió popular después de que una publicación en un blog dijera que el cometa había perdido mucha masa. Para hacer esta afirmación, el blog usó fotos tomadas el 9 de noviembre por dos pequeños telescopios en España. Las imágenes muestran chorros de gas saliendo del cometa. Los científicos usaron esto para estimar cuánto material se desprendía del cometa, afirmando que debería haberse roto en al menos 16 pedazos. Sin embargo, muchos científicos han cuestionado esta afirmación. La mayoría dice que no hay prueba de que el cometa haya explotado. Un científico que estudia el cometa dice que todas las imágenes que vio mostraban un cometa completamente normal y saludable. No hay señales de que el cuerpo principal se haya fragmentado. Aún así, ahora que el cometa vuelve a estar visible, los astrónomos lo observan con mucho cuidado. Quieren aprender más sobre los materiales y la estructura del cometa. Ahora mismo, si lo miras desde la Tierra, el cometa parece moverse lentamente hacia arriba en el cielo del este. Si el clima es bueno, personas en muchas partes del hemisferio norte pueden verlo con un telescopio pequeño, como uno con un lente de 15 centímetros. Y muchos sí le ponen atención. Desde que fue descubierto en julio, se ha convertido en el centro de muchas ideas curiosas. Algunas personas están seguras de que el cometa, que viene de fuera de nuestro sistema solar y podría tener más de 7.000 millones de años, podría ser una sonda enviada por otra civilización. Ahora, la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo, por supuesto. Creen que el cometa es completamente natural y viene de otro sistema estelar en algún lugar de la Vía Láctea. Y esto es emocionante. El cometa 3I Atlas es apenas el tercer cometa interestelar jamás visto, y es el más grande de su tipo. Antes fue el cometa 2I Borisov, el que pasó en 2019, y Oumuamua, un objeto extraño y alargado que apareció en 2017. Pero 3I Atlas, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, deja pequeño a Oumuamua, que medía solo 400 metros, y a Borisov, que mide unos 500 metros. Además, 3I Atlas podría ser el cometa más antiguo que los humanos jamás hayan observado. Oumuamua es mucho más joven, de alrededor de 1.000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde aún nacen nuevas estrellas. Fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar en pasar por nuestro sistema solar. Básicamente, nuestro primer visitante interestelar. Era súper alargado, unas 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el espacio. En cuanto a 2I Borisov, está en medio con aproximadamente 1.700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado en venir de otro sistema estelar, y les dio a los científicos una oportunidad súper rara de ver de qué están hechos los materiales fuera de nuestro sistema solar. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que se parecía más a un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante, una atmósfera temporal difusa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, tenía una larga cola de polvo y gas. Ahora, 2I Borisov se aleja a toda velocidad del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo a la química e historia de mundos lejanos. Ahora, volvamos al cometa 3I Antares. Pasará más cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Hasta entonces, los científicos harán muchas más observaciones. La gente también hará muchas nuevas afirmaciones sobre el cometa, eso es seguro. Pero es mejor ser cautelosos y no creer todo de inmediato. Por cierto, aunque no puedes ver este famoso cometa a simple vista o con un telescopio normal, oye, hay buenas noticias. Un potente telescopio en Italia lo transmite en vivo gratis. ¡Wow! Así que cualquiera puede ver este misterioso objeto mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33,000 millones de toneladas. Es un número enorme. ¿Qué tal si hacemos algunas comparaciones? La Torre Eiffel pesa alrededor de 10,000 toneladas. Así que 33,000 millones de toneladas equivale a 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, bueno, 33,000 millones de toneladas es aproximadamente el peso de varias enormes áreas de ciudad hechas completamente de acero y concreto. Ahora, 3I Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, que, si pones atención, es de donde viene el apodo Atlas. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar. Ahora, además de ser enorme,
3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve a través del sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y polvo. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, es decir, de 1000 a 100.000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, a unos 240.000 kilómetros por hora, casi 200 veces la velocidad del sonido. Oye, eso te daría una multa por exceso de velocidad. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Ahora que el cometa ha pasado el Sol, los telescopios en la Tierra pueden verlo de nuevo. El cometa 3I Atlas es importante porque es apenas el tercer visitante interestelar que hemos visto. Podría ser el más grande y antiguo hasta ahora, y no se desintegró cerca del Sol, como otros cometas. Al estudiarlo, los científicos pueden aprender qué materiales existen en otros sistemas estelares y entender mejor cómo se forman los cometas e incluso los planetas en nuestra galaxia. Eso es todo por hoy. Entonces, oye, si satisficiste tu curiosidad, dale like al video y compártelo con tus amigos. O si quieres más, solo haz clic en estos videos y quédate del lado brillante.